Bueno, ¿qué hay de nuevo, Substance? Hagan un poco de ruido. Donde quiera que estén. ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Woo! Llegaste a la iglesia y bueno, si aún no nos hemos conocido, soy el pastor Peter y hoy quiero simplemente emocionarlos. Quiero que comiencen a soñar mucho más grande de lo que hayan soñado antes. Vamos, ¿hay algunos soñadores aquí? Escúchenme, ustedes si están casados, saben que cuando están casados con un soñador, algunos de ustedes están como, sí, y me molesta todo el tiempo. Escuchen, está bien ser un soñador. Algunos de ustedes tuvieron grandes sueños en algún momento, pero es que han adoptado una mentalidad que dice que, ¿saben qué? Soñar es malo. O tal vez han desarrollado la mentalidad de que es demasiado tarde para mí. ¿Me entienden? Como si estuviera muy atrasado, necesito dejar ese sueño. O tal vez dicen, pastor, he cometido demasiados errores como para siquiera pensar que podría soñar algo así. ¿Saben lo que digo? O como mucha gente simplemente habla con algunas personas y se desanima por una pequeña lesión y piensan, debería abandonar mi sueño en el deporte. O no entiendes, pastor, lo complicado que son mis hijos, lo complicada que es mi pareja. No puedo soñar que Dios va a hacer algo increíble con mi matrimonio o incluso mis hijos. Y escuchen, es que de verdad no conozco su situación, pero lo que sí sé es que servimos a un Dios que regularmente desafía el orden normal de las cosas. Puede tomar cosas que están completamente perdidas y puede resucitarlas, áreas muertas y malolientes de nuestras vidas, y darles un giro absoluto. Y es que, de verdad, escúchenme, si alguna vez han sentido tentados a pensar que la vida les está pasando por alto o que los está ignorando u olvidando, quiero que escuchen el día de hoy, porque en realidad las escrituras enseñan que eso es en realidad un espíritu. ¿Ok? Cuando sienten que están pasados por alto, cuando sienten que son ignorados, cuando sienten que es demasiado tarde o que son demasiado viejos o demasiado jóvenes, eso es en realidad un espíritu al que necesitan aprender a resistir. Porque si no saben cómo resistir ese espíritu, les aseguro que serán robados una y otra vez. Y es que de hecho voy a demostrárselos con las escrituras que este es un espíritu al que necesitas resistir, y lo haré recapitulando la historia de los dos espías en Canaán. Y si no han escuchado esta historia antes, no se preocupen, la resumiré y les daré un poco de contexto. Y saben, en el momento del pasaje que estamos a punto de leer, Moisés era el líder del pueblo de Dios, los israelitas. ¿Recuerdan la historia? Él fue ante el faraón, deja ir a mi pueblo, luego vinieron las plagas, luego Dios dividió el mar rojo y luego llegaron a la montaña de Sinaí y todas esas cosas. Pero es que la idea general era que Dios quería crear una nación y bendecirla tanto que todo el mundo se viera obligado solamente a decir, wow, ¿quién es este Dios al que sirves? ¿Quién está bendecido como los israelitas? Y luego ellos también querrían seguir a Dios, ¿ok? Y para lograr eso les daría una tierra prometida. Y les dijo, oigan, tengo un plan, es hermoso, es un lugar de extravagancia que fluye con leche y mucha miel. Así que, ¿cuántos de ustedes saben que Dios quiere bendecirlos de manera extravagante? Algunos de ustedes ni siquiera lo creen, solo piensan que Dios dice, va a ser un lugar mediocre. Un lugar, ya saben, pegajoso. Sí, Dios tiene una pareja para ti, pero serán feos. Se tirarán gases todo el tiempo. Tendrán problemas extraños. Un humor terrible. Y sí, Dios tiene un trabajo para ti, pero tal vez podrían pagar bien. Y tus compañeros de trabajo serán extraños. Pero sobrevivirás. ¿Me entienden? Algunos de ustedes, de nuevo, han bajado su estándar. No están soñando como Dios sueña. Dios está en el cielo diciendo, oh, seres queridos, está llegando, pero ustedes simplemente se han conformado y dicen, creo que como Dios no lo ha hecho hasta ahora, no lo va a hacer, porque se lo pedí y ya ha pasado una semana. He orado para que Dios me sane y no lo hizo. Y no quiero esperar, ¿me entienden?
Y eso debe significar que Dios no se preocupa, que Dios no hace este tipo de cosas. Pero bueno, Dios les da una tierra prometida y en ese momento había un grupo de personas malvadas en la tierra prometida llamados los cananeos, que eran famosos por los sacrificios de niños. Y no quiero entrar mucho en esa narrativa hoy, pero la idea era que Dios finalmente dijo a través de Moisés en Deuteronomio 1:20, y dice: vamos chicos, vayan y tomen posesión de esa tierra. Tengo este sueño, se los he dado, no teman, no teman, no teman. Les dijo: no se desanimen. ¿Y qué pasó? Se desanimaron, ¿verdad? Y es que a pesar de cuántas veces Dios les dijo no teman, se asustaron de todos modos. Miren lo que dijo Dios en Deuteronomio 1:32. A pesar de todo lo que Dios había hecho previamente, no confiaron en el Señor su Dios, ¿ok? Esto es básicamente la sinopsis. Y a pesar de que Dios hizo todas las plagas, los liberó del faraón, uno de los reyes más poderosos de la tierra, los liberó del Mar Rojo. A pesar de todo lo que había hecho, realmente ellos en última instancia eligieron no confiar en el Señor su Dios. En cambio suplicaron a Moisés: escúchanos, antes de ir a la tierra prometida, ¿podemos enviar espías? Querían crear su propia estrategia, ¿ok? No se sentían cómodos y pensaron: queremos crear nuestra propia estrategia. Así que para acomodar su inmadurez, Dios dijo: bien, si no confían en mí, en Números 13, aquí está lo que van a hacer. Quiero que consigan 2 espías, uno para cada tribu. Vayan y espíen la tierra y traigan un informe. Y desde la perspectiva de Dios, todo este asunto de los espías era un completo sinsentido. Dios ya sabía que tenían un plan que sería sobrenatural, que los llevaría de todos modos, pero bueno, lo que sea, quiero decir, toda la cosa estaba arreglada desde el principio. ¿Alguno de ellos siquiera se preguntó por qué Dios le llamó a la tierra prometida? Hola. Pero de alguna manera nuevamente Dios simplemente les permitió hacer cosas carnales para reforzar su confianza y tal vez después de que los espías terminaran su pequeño y tonto ejercicio, los israelitas podrían emocionarse con fe y finalmente hacer el trabajo. ¿Alguna vez ustedes que son padres han intentado motivar a sus hijos para hacer algo que simplemente no quieren hacer? Algunos dirán: todos los días, ¿saben? Esta es mi vida, ¿me entienden? Y estaba recordando cómo cuando tenía que motivar a mis 3 hijos para limpiar sus habitaciones, y cada uno de ellos respondía de una manera muy diferente para la motivación. Recuerdo que mi hija mayor siempre respondía a la creatividad, ¿saben? Si creaba un mundo de fantasía y luego, ya saben, era como una fiesta de limpieza, ¿me entienden? No solo se trataba de limpiar, era una fiesta de limpieza. Pero ya saben, yo solo le decía: imagina que eres Cenicienta y yo soy tu amigo que te ayuda. Y luego ella decía: oh, genial, vamos a limpiar. Y eso era genial porque yo lo hice. Solo necesitaba ser creativo. Pero bueno, hice lo mismo con mi hijo, excepto que era de Star Wars. Él quería ser Yoda y bueno, yo era su asistente Jedi. Y en el momento que empezábamos a prepararnos para la batalla limpiando, él literalmente decía: los aprendices no le dicen al maestro Jedi qué hacer. ¡Qué insolencia! Y yo estaba muy enojado. Dije: tú el trabajo debes hacer. Y yo estaba como: te enseñaré lo que es la fuerza. ¿Saben lo que digo? Ponte a limpiar. La hora del juego se acabó. Ya saben, y no funcionó, ¿verdad? No funcionó. Vieron que de alguna manera fue un fracaso para mí. Y pienso en Dios permitiendo que hicieran todo este asunto de los espías y Él solo quería que hicieran el trabajo. Estaba como: quiero bendecirlos, pero lo están haciendo difícil para bendecirlos. Y ustedes, ¿saben? No puedo imaginarlo. Y lo mismo ocurrió con los espías. En lugar de emocionarse para obedecer, 10 de los 12 espías regresaron y dijeron: no hay manera. No hay manera de que podamos vencer a los cananeos. Incluso con la ayuda de Dios son demasiado grandes. Pero luego los otros 2 espías, Josué y Caleb, ¿recuerdan la canción de la escuela dominical? Sí, a mí me gustaba mucho porque era una escuela y bueno, ya no importa. Retrocedamos. Ok, los 2 espías, Josué y Caleb, estaban como: no, nuestro Dios absolutamente puede encargarse de los asuntos, así que tomen la tierra.
y estaban tratando de emocionar a todos, pero nadie les estaba haciendo caso porque los otros 10 espías ya habían envenenado a todos los israelitas diciendo que no podrían hacerlo. Así que ahora, en vez de celebrar, los israelitas estaban literalmente llorando y quejándose. Toda la nación estaba llorando y quejándose. De hecho, llegaron tan lejos en su lamentación que tomaron la decisión de apedrear a Moisés y a Aarón y elegir un líder y luego volver a Egipto, como si eso fuera una fiesta de bienvenida. Quiero decir, piensen en lo terrible que fue esa idea, y sin embargo, estaban convencidos de que era la única idea racional. Y finalmente Dios dice: basta, basta, he escuchado suficiente de ustedes. Todos ustedes morirán en el desierto si tienen 20 años o más. Estoy harto de ustedes. Quiero decir, es una seria represión en Números 14. Dios dice algunas palabras intensas: tan cierto como vivo y tan cierto como la gloria del Señor llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, pero que me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces, ninguno de ellos verá la tierra que prometí por juramento a sus antepasados. Nadie que me haya tratado mal la verá. Pero debido a mi siervo Caleb. Y ahora vean lo que pasa. Esto ya está cambiando y es cuando comienza a hablar sobre Caleb. Pero debido a que mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente y me sigue de todo corazón, lo llevaré a la tierra que él recorrió y sus descendientes la heredarán. ¿Ok? Quiero decir, Dios básicamente está diciendo: les di a todos ustedes 10 oportunidades que no aprovecharon. He realizado milagros interminables, milagros más grandes de lo que la mayoría de los seres humanos han visto en la tierra, y aún así eligen no creer en mí. No creer en mí. Así que adivinen qué, pasarán 40 años antes de que les permita intentarlo de nuevo, ¿ok? Les daré misericordia, ¿saben? Dejaré que sus hijos entren, pero ustedes no entrarán. Y por supuesto, los israelitas tuvieron una tonta idea. Pensaron: así que escuchen esto. Inmediatamente después de que Dios declarara esto, una plaga golpeó de repente a los 10 espías temerosos. Y adivinen qué, los 10 murieron en el acto y todos inmediatamente se asustaron. Y ellos estaban como: wow, nos equivocamos. Dios está... ya saben, hicimos esto muy mal. Y luego los israelitas tuvieron una idea aún más tonta. Pensaron: bueno, tal vez podamos deshacer esto yendo a la tierra prometida de todos modos, sin la ayuda de Dios. A la que Moisés dijo: no lo hagan, es una idea muy, muy mala. Dios dijo: 40 años, técnicamente están desobedeciéndolo otra vez. Y sin embargo, algunos de ellos fueron a la tierra prometida de todos modos y fueron derrotados. Y el resto es historia. Esa es la historia en pocas palabras. Ahora quiero tomar un momento a la luz de todo esto y enfocarme en esos 2 buenos espías, Josué y Caleb. Josué terminó reemplazando a Moisés como líder del pueblo de Dios, pero quiero enfocarme en Caleb, porque noten lo que dice en el versículo 24. Escuchen esto es lo que Dios dice acerca de él. De hecho, ¿saben que Caleb en realidad es Keleb en hebreo? Significa fiel. También significa perro porque los perros son fieles, ¿ven? Pero porque mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente. ¿Un diferente qué? Porque mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente. Oigan, solo noten eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener un espíritu diferente? Quiero que mediten en lo que es tener realmente un espíritu como el de Caleb. ¿Qué es lo que estaba señalando sobre Caleb? Mi esposa predicó a nuestro personal y estaba predicando sobre este texto y realmente me llamó la atención. Así que comencé a hacer un estudio bíblico en cada versículo que pude encontrar sobre Caleb, porque de verdad quería saber qué era lo que hacía su espíritu diferente. ¿Por qué Dios diría eso sobre él? Y es que supongo que incluso desde el contexto inmediato podríamos decir cosas como: bueno, quiero decir, Caleb creía en el informe de Dios en lugar del informe del hombre.
Podríamos decir, ya saben, Caleb fue el que dijo que no importa lo grandes que sean los cananeos, ya saben, no importa cuán rezagado te sientas, cuán viejo seas, no importa si los médicos dicen que es terminal, no importa si los médicos dicen que es permanente, servimos a un Dios que puede partir el mar. ¿Me entiendes? ¿De qué informe te vas a fiar, el de Dios o el del hombre? Y es que creo que en algún momento de nuestras vidas tendremos que elegir el espíritu de Caleb. Elegir confiar en las promesas de Dios en lugar de las circunstancias que nos rodean o lo que dicen las circunstancias. Recuerdo que en el pasado, si han pasado por nuestro camino de crecimiento, han escuchado la historia de nuestro edificio del centro, el milagro que pasó ahí. Mi hija, cuando tenía 10 años, tuvo una visión del edificio, dibujó y dijo: para esta misma hora del próximo jueves, papá, encontrarás este edificio y lo compraremos. Y seguro entré en Wesley y coincidí exactamente con el dibujo y fue un milagro realmente genial. No quiero centrarme en esa parte porque quiero contarles la parte que normalmente no comparto, que es lo que sucedió después. Y bueno, resulta que nuestra junta decidió perseguir este edificio ese mismo día, el jueves, y pasamos por todo el proceso de tasación, que si nunca han hecho tasaciones de bienes raíces comerciales, toman mucho tiempo y dinero. Y en serio, cuando les digo mucho tiempo, es mucho. Y también fueron decenas de miles de dólares solo tasar un edificio. ¿Se imaginan eso? Pero bueno, oferta tras oferta, año tras año, cada oferta que hicimos por ese edificio simplemente fracasó y no llevó a ninguna parte. Ok, entonces nos siguieron rechazando. Año tras año tras año, y fue muy desconcertante porque pensábamos: esperen, ¿por qué Dios nos dio este milagro de cómo encontrábamos este gran edificio y no parece que podamos obtenerlo? Fue frustrante. Resultó que la gente de bienes raíces que lo había enlistado originalmente no quería que lo obtuviéramos porque esperaba un comprador más grande, como un hotel que le diera una comisión más grande, y cada vez que hacíamos una oferta, él le decía a la junta que no era una oferta legítima, o incluso tal vez ni siquiera se los mostraba a la junta. Y es que la verdad, lo que yo pienso que pasó es que probablemente usaba nuestra oferta para tratar de atraer a otros, porque pasaban 2 meses sin respuesta después de que nosotros hacíamos una oferta. Y es que probablemente iba a diferentes conglomerados inmobiliarios solamente para buscar más propuestas. Y es que de verdad, en esos momentos de retraso, ¿saben? Yo comencé a pensar: ¿qué está pasando? ¿Por qué no fue solo, ya saben, 2 meses? Él decía que no, y luego sería como 1 año, y de repente veo la visión de nuevo y está como: bien, hagamos otra oferta, hagámoslo de nuevo. Y luego lo mismo sucedía el otro año, y luego caía, y ya saben, no obteníamos respuesta. Y lo mismo sucedía el otro año, y moría otra vez, y no obteníamos respuesta. Y llegaba el punto en el que, ya saben, incluso tuve un pastor que se me acercó y dijo: ¿sabes, Peter? Creo que estás equivocado. No creo que eso fuera, no creo que eso haya venido del Señor. Ni siquiera creo que se supone que debes hacer esto. Y la gente me decía eso muy seguido. De hecho, hubo personas que incluso dejaron nuestra iglesia por esto, diciendo que simplemente no creían que fuera del Señor. Y en esos momentos bajos comencé a preguntarme: ¿tendrán la razón, Señor? Y sin embargo, lo único que pude percibir era el Espíritu Santo hablando de susurros. Era: Peter, ¿en quién creerás? ¿Fue realmente una decisión? ¿Iba a elegir creer en el informe del Señor o iba a simplemente mirar a circunstancias e intentar discernir la voluntad de Dios solo a través de las circunstancias? Bueno, ¿adivinen qué? Así como Dios derribó las murallas de Jericó, Dios terminó sacando a esa gente de bienes raíces de la ecuación. Y la historia completa es en realidad mucho más milagrosa de lo que tengo tiempo para compartir. Pero ustedes saben lo que sucedió. Eventualmente lo conseguimos, ¿verdad? Y es fácil mirar hacia atrás en ese momento y decir: bien, Dios fue fiel. Es fácil mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios, pero cuando estás en medio del momento es difícil, porque tienes estas emociones en ambos lados. Y déjenme decirles, en momentos como esos, cuando estás rodeado de incrédulos, la duda viene fácilmente. Cuando estás rodeado de personas que están dormidas por el miedo viene fácilmente. Por eso necesitas Calebs en tu vida. ¿Quiénes son las personas dispuestas a decir: sí, esa realidad es extraña, es difícil, pero Dios?
¿Quiénes son los Calebs en tu vida que están dispuestos a... De nuevo, no estoy diciendo que busques a la persona más extraña y supersticiosa que conozcas. ¿Sabes a lo que me refiero? Siempre hay personas así. Estoy hablando de personas que pueden reconocer la realidad. Sí, tu diagnóstico es terminal, pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es más grande que lo terminal. ¿Me entiendes? Personas así. Y Caleb incluso estaba dispuesto a desafiar a aquellos a su alrededor. Mira lo que dijo. Hizo este discurso en Números 14 que en realidad fue bastante peligroso, especialmente cuando todos estaban a punto de apedrear a Moisés y Aarón. Y es que lo último que querrías hacer es meterte y decir, oigan, yo también. Pero mira lo que dijo. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, de entre los que habían explorado la tierra, rasgaron sus ropas. Este es un gesto dramático del Medio Oriente, pero en realidad era bastante común como un acto de arrepentimiento y tragedia. Y dijeron a toda la asamblea de Israel, quiero decir, este sí es un discurso. Por favor, no rechacen la tierra que pasamos y exploramos. Era extraordinariamente buena. El plan de Dios es bueno, y si el Señor está complacido con nosotros, nos llevará a esa tierra, una tierra que emana leche y miel, y nos la dará. Solo no se rebelen contra el Señor y no tengan miedo de la gente de la tierra, porque nosotros nos los devoraremos a ellos. Los otros espías estaban diciendo que ellos son tan grandes que nos devorarán a nosotros, y también su tierra lo hará. Pero él dijo, no. Los devoraremos a ellos. Su protección se ha ido. Piensen en eso. Él dijo, vamos, tenemos el favor de Dios. Su protección se ha ido, pero el Señor está con nosotros. No tengan miedo de ellos. Y digo, este es un discurso que te pondrá en peligro muy rápidamente. De hecho, eso es lo que pasó. La gente literalmente quería apedrear también a Caleb. Y es que lo digo porque, escuchen, creo que una de las cosas más difíciles de seguir a Dios en realidad y de soñar sueños realmente grandes y de orar por cosas que solo Dios puede responder o que solo Dios puede proveer la solución es que en algún momento vas a ser criticado, ¿ok? Todos los sueños divinos tendrán críticos demoníacos. Es un hecho, ¿ok? Hay personas, incluso en iglesias, que literalmente se alimentan del miedo. De hecho, el miedo, lo creas o no, es en realidad una adicción, ¿ok? Suena un poco raro, pero déjenme demostrárselos, ¿ok? El miedo es una adicción, el miedo es en realidad un motivador. ¿Por qué usamos el miedo para motivarnos a nosotros mismos? Bueno, es como un estimulante. Piensen en eso. El miedo crea adrenalina. La adrenalina estimula tus 5 sentidos. Te pone el flujo sanguíneo, te carga los músculos. El miedo es en realidad como a muchas personas les gusta mantenerse vigilantes, ¿ok? Así que si has sido herido antes, muchas veces las personas heridas tratarán de llenar sus vidas con más miedo para que no los hieran de nuevo. Es por eso que muchas personas escuchan noticias alarmistas, porque tienen miedo de ser heridos y por lo tanto deben mantenerse vigilantes y estimulados. De nuevo, es un motivador, pero con el tiempo se convierte en una adicción. Y aquí está el otro problema con el miedo. El otro problema con el miedo es que te hace más tonto, te hace menos creativo y te hace querer apedrear a las mismas personas que Dios están tratando de ayudarte. Ok, ese es el lado negativo del miedo. En realidad no es del Señor y Dios realmente está diciendo no, está bien reconocer la realidad, pero tienes que aprender a suplantar esa realidad conmigo. Tienes que aprender a adorar, literalmente a magnificar a Dios para que Dios siempre sea más grande que las circunstancias que estás viviendo, ¿ok? ¿Ves la diferencia? Entonces el miedo y la fe en ciertos aspectos hacen cosas muy similares, pero este miedo tiene todos estos efectos secundarios. Y así cuando tomas a una persona que es adicta al miedo, y hay muchos cristianos que son adictos al miedo, y tratas de reemplazarlo con fe, adivinen qué, vas a obtener una respuesta que es muy similar a un adicto en abstinencia. ¿Cómo te atreves a decirme? Es lo que dicen, que confíe en Dios para sanidad después de todos estos años cuando no he sido sanado. Otra vez, es por eso que decimos que las personas que no mejoran se convertirán en críticos de aquellos que lo hacen. En realidad interpretan tu libertad como juicio
Incluso interpretan tu ánimo como agresión y tratarán de ponerse agresivos contigo. ¿Ok? Así que necesitas entender esto. No me di cuenta de esto hasta que en realidad me convertí en un alentador profesional por mi vocación. Nunca tuve enemigos hasta que me puse detrás del púlpito. Y fue como si en el momento en que simplemente compartía versículos bíblicos, yo, yo, yo nunca había visto más cartas malintencionadas, ¿saben? Y de repente entendí, oh, ok, estoy tratando con adictos al miedo que tal vez ni siquiera lo sepan todavía. Y tengo que encontrar maneras ingeniosas de hacer este intercambio, así como con mis hijos. Aprendí con los años que no todos van a responder a la fe. No pueden, están paralizados. Y bueno, aquí está lo que más me impacta sobre Caleb en la historia. Creo que esto es lo que más habla en mí. Quiero decir, él tiene muchas razones para estar enojado con sus amigos, porque en última instancia, ellos simplemente te costaron 40 años. Ponlo en perspectiva, si alguien te costara 40 años, imagina si tu amigo te acusara falsamente y ahora fueras lanzado a prisión por 40 años, ¿ok? Ahora tú estás en un patrón de espera. No vas a conseguir tu tierra prometida por el pecado de tus amigos en sus vidas. Quiero decir, piensen en eso. Él tiene que vivir en el desierto ahora durante 40 años debido a los pecados de otras personas. Y sí, todavía vas a entrar. Dios le dijo a Moisés, todavía lo vas a conseguir. Pero él está calculando en su mente que tendrá al menos 80. Al menos. Quiero decir, si habría alguien que pudiera estar jugando a la víctima, habría sido Caleb, ¿no? Y sin embargo, 45 años después, adivinen qué dice la Biblia sobre Caleb. Esta es la parte que los he querido llevar, ¿ok? Esta es la mejor parte, amo esto, ¿ok? Miren esto, Josué 14:10. Solo quiero que miren esto. Por esto creo que Dios dijo que Caleb tenía un espíritu diferente, ¿ok? Porque aquí, en este momento, en el pasaje que estamos a punto de leer, Caleb tenía 85 años y sin embargo la Biblia dice que Dios le dio el cuerpo de un hombre de 40 años, ¿ok? Sobrenaturalmente tenía un cuerpo de 40 años aunque él tenía 85. Y escuchen este hombre de 85 años. Todavía soy fuerte como el día en que Moisés me envió. Soy igual de vigoroso para salir a la batalla ahora como lo era antes. Ahora denme esta colina que el Señor me prometió en aquel día. Él está como ¡bam! Puedo tener 85, pero estoy listo. Como si estuviera sacando la espada. ¿Te lo imaginas? Quiero ser así de enérgico a los 85 años. ¡Vamos! Me encanta. Y es que de verdad puedo ver por qué Dios decía que tenía un espíritu diferente. Creo que muchos de nosotros pensaríamos, es tarde para mí, tengo 85 años, no puedo disfrutar de esto ahora. ¿Sabes lo que digo? Estoy atrasado. Y la razón por la que digo esto es porque todas las semanas hablo con cristianos que están afligidos por una línea de tiempo arbitraria que establecieron para sus vidas. Hablé con un amigo que cumplió 30 años y estaba muy deprimido. Le pregunté, ¿por qué estás deprimido? Y me dijo, porque imaginaba que tendría todas estas cosas cuando cumpliera 30. Y mírame, todo estoy cansado y no he logrado esto y aquello. ¿Quién está estableciendo esta línea de tiempo para ti? Tú mismo, no el Señor. El Señor ya ha provisto toda clase de cosas. Relájate, amigo. Pero creo que todos hacemos eso. Todos establecemos estas líneas de tiempo. Si no me proponen matrimonio para tal fecha, si no quedo embarazada para tal fecha, entonces es el fin. Al menos eso es lo que decimos a nosotros mismos. Pero escucha, servimos a un Dios que puede quitarte 45 años de vida. Puede renovar tu juventud como el águila. La Biblia dice que puede. Simplemente puede chasquear los dedos y convertir a un anciano de 85 en una máquina de guerra. ¿Sabes lo que digo? Te estoy diciendo que la Biblia está llena de historias que desafiaron el orden natural de las cosas. Desafiaron las líneas de tiempo naturales que tantas personas establecen para sí mismas. Vamos, podríamos hablar de Abraham y Sara, a quienes la Biblia dice sus cuerpos estaban tan buenos como muertos. Y eso es muy viejo. Si alguien te dice, estás tan bueno como muerto,
Eso es bastante viejo. Y aún así Dios dijo, "Ah, esas son exactamente las circunstancias que quiero establecer para que sus mayores sueños sucedan, tan pronto como sus cuerpos estén tan buenos como muertos". Y boom, eso es exactamente lo que sucedió. Podríamos hablar de José, que, sabes, estuvo atrapado en prisión durante los mejores días de su vida, no por años, sino décadas. Y luego Dios chasquea los dedos, lo saca de la prisión y lo convierte en el segundo hombre más poderoso y rico del planeta Tierra. Podría hablar de Moisés, quien quería que todo sucediera a los 40 años. Incluso trató de hacerlo realidad a los 40. Quería ser el líder del pueblo de Dios a los 40. Incluso intentó matar a un egipcio y luego todos hicieron lo contrario. Dios desde el cielo decía, ay, Moisés, relájate. No va a empezar hasta los 80 años. Casi todo lo que sabemos sobre Moisés empezó a los 80 años. ¿Y adivina qué? Dios lo extendió, lo más que pudo, extendió la vida de Moisés. Escuchen, amigos, esto no es un milagro aislado para Caleb. Dios hace esto una y otra y otra y otra y otra vez. Te digo que necesitas dejar de lado las líneas de tiempo arbitrarias que has establecido para tu vida. Necesitas relajarte. Y si tus mayores hazañas van a comenzar hasta los 80, si eso te deprime, y sé que algunos de ustedes sí, eso significa que no entiendes a Dios y no entiendes lo que es capaz. Significa que literalmente has adoptado el espíritu de los israelitas en lugar del espíritu de Caleb. Caleb tenía un espíritu diferente. Una de las cosas que creo que le dio un espíritu diferente es que no adoptó las líneas de tiempo arbitrarias del orden normal de las cosas. Porque él decía, yo sirvo a un Dios que está más allá del ordinario. Así que si estás ahí afuera y dices, sí, pero Pastor Peter, no entiendes a mi cónyuge, a mi antiguo jefe, cómo robaron años de mi vida. Escucha, no sé quién te robó, pero adivina qué, la restitución de Dios es más grande de lo que te fue robado. Eso es tener un espíritu diferente. Cuando sabes que el carácter de tu Dios es capaz de darte una restitución que es mucho más grande que cualquier cosa que pudiera ser robada, ni siquiera te preocuparías. No importa si alguien robó años de tu vida. Dios puede, de nuevo, quitarte 45 años de golpe. ¿Entiendes? No importa lo que te hayan hecho. El paso del tiempo no equivale a la pérdida de oportunidades para ti. Así que créelo. Y aún así, mucha gente se pierde esto. Creo que una de mis historias favoritas para ilustrar es esto de a mediados del siglo XIX. Había esta joven campesina llamada Anna. Su nombre era Anna Robertson. Y ella creció en una granja en el estado de Nueva York. Y por supuesto, en los años 1800 nació justo después de que Abraham Lincoln asumiera el cargo. Y por supuesto, ya sabes, en esos días las mujeres prácticamente no tenían oportunidades fuera del hogar. Así que si eras una mujer que soñaba en esos días, realmente había muchísimas limitaciones culturalmente. Menos del 6% de las mujeres tenían trabajos fuera del hogar y incluso si lo tenían, apenas ganaban dinero, solo era unos centavos, no te pagaban nada. Y así que ella nació en una granja y pensó para sí misma, ¿sabes qué? Nací como una campesina, probablemente moriré como campesina. Y así fue, terminó casándose con un granjero y estuvo casada con este granjero durante 40 años, cuando de repente su esposo murió. Así que aquí está ella, a sus 67 años, y todo lo que ha hecho durante 67 años de su vida ha sido trabajar en la granja. Bueno, mi esposo está muerto, tengo que hacerlo. Así que literalmente comenzó a ser una granjera solitaria y pues solamente se hizo cargo de toda la granja a sus 67 años. Y de verdad, voy a ser honesto con ustedes, su vida no fue fácil. Quiero decir, cuando escucha su biografía fue bastante difícil. Dio a luz a 10 hijos. 5 de sus hijos terminaron muriendo de alguna manera trágica, lo cual no era de todo inusual en esos días. De hecho, en 1900 era muy raro que alguien cumpliera 20 años y tuviera a ambos padres aún vivos. Y era muy raro para cualquiera no haber perdido algunos hijos en el camino.
Y el único tiempo libre que tomó en su vida fue una vez que tomó 9 días debido a uno de los embarazos complicados que tuvo, ¿ok? Pero, en verdad, eso fue todo. No había licencia por maternidad en esos días, ¿verdad? Así que básicamente estoy diciendo que esta era una señorona. Y constantemente hacía pequeñas actividades adicionales solo para ganar un poco más de dinero. Ya saben, cambiaba joyas por helado, mermeladas caseras, papas fritas, pequeñas cosas así. Pero tenía un pasatiempo que amaba, un área donde le encantaba soñar. Y esa área era el bordado. Y bueno, ¿habrá señoras bordadoras representando? Sí. Bueno, creo que son las que no gritan. ¿Saben a lo que me refiero? Probablemente estén haciendo esto en este momento, tejiendo mientras ven este sermón en línea. Pero amaba hacer trabajos de este tipo, de aguja. Y, por supuesto, realmente lo más destacado de su vida fue cuando ganó un premio azul en la feria por uno de sus pequeños bordados. Y pues, honestamente, como fue lo más destacado de su vida, ganó un premio por sus mermeladas y ganó un premio azul por este pequeño paisaje que hizo. Y, por supuesto, después de todos sus años de granja, su cuerpo lo resintió. Y pues esto fue algo devastador, ya que tenía artritis. Y la artritis había empeorado tanto en sus nudillos que apenas podía sostener una aguja. Y era como si su amor número uno le estuviera siendo arrebatado a los 76 años. Que bueno, lo cual fue realmente frustrante porque, vamos, esto era como su identidad, ¿verdad? Y comparto esto porque creo que todos hemos estado ahí o estaremos ahí en algún momento de nuestra vida. Cada semana escucho aquí en Substance a alguien en una situación similar, preguntando por qué Dios permitiría que esta lesión matara su sueño de los deportes profesionales. Hay una crisis de identidad por la que pasa la gente cuando pierden un trabajo o lo pasan por alto para un ascenso y de repente lo sumerge en una crisis de identidad. Creo que cuando pasamos por momentos como estos, estas crisis de identidad, estos procesos de duelo, es muy fácil volverse extraños y enojarnos con Dios. Entonces aquí está Ana a los 76. Esto es lo único que amo hacer. Mi único sueño es el bordado. Y sin embargo, ni siquiera puedo hacerlo ahora porque ni siquiera puedo sostener una aguja con mis manos. Pero bueno, la hermana de Ana dijo, puedes intentar la pintura. Así que, ¿qué tal si en vez de sostener una aguja, sostienes solamente un pincel? Puedes sostenerlo de una manera incómoda, incluso tú, ¿sabes? Ana contestó, bueno, supongo que es más fácil sostener un pincel que una aguja. Así que agarró madera vieja de la granja y cualquier cosa que pudiera encontrar porque no podía costearse lienzos y pintura. Literalmente hizo sus propias pinturas. Encontró algunas tablas viejas y comenzó a pintar viejos recuerdos de la granja. Con el tiempo, se enteró de que la antigua farmacia estaba permitiendo que mujeres mayores como ella vendieran manualidades en la farmacia. Y así, la farmacia de Thomas en Hoosick Falls, Nueva York, le dijo a Anna Robertson justo después de que cumplió 78, oye, Ana, ¿por qué no nos das un par de tus pinturas? Las colgaremos en la tienda, las venderemos como por $3 y compartiremos las ganancias. Y ella dijo, bueno, ¿por qué no, verdad? No tengo nada que perder, así que aquí hay algunas de mis pinturas. Las colgaron y por supuesto ni siquiera se vendieron. Pero al menos Ana pensó, oye, estoy contenta de que alguien pueda apreciar mi arte, ¿verdad? Quiero decir, incluso eso es una recompensa. Bueno, un día, un coleccionista de arte de la ciudad de Nueva York que estaba conduciendo por la zona y había parado en la farmacia y miró el arte folclórico de la época de Anna Robertson y pues pensó que era bastante rudimentario y poco sofisticado, pero estaba hipnotizado. Dijo, Dios, hay algo tan encantador en estos paisajes rurales, tan folclórico y simplemente, ¡ay, me encanta! Literalmente fue a la farmacia y dijo, quiero comprar todo este arte. ¿Quién hizo esto? ¿Quién es esta persona? Y le dijeron, sí, la vieja Ana. Tiene 78 años, vive en la granja al final del camino. Y dijo, ¿puedes darme su dirección? Y así que fue a la granja y literalmente compró todo su arte, todo lo que pudo conseguir. Lo compró y lo llevó a una galería en la ciudad de Nueva York. Y por supuesto, en el momento en que hizo unas cuantas exposiciones, de repente a todos les encantaron estas pinturas. Y es que de la nada a todos les empezaron a gustar las pinturas.
La gente no se cansaba de lo buena que era el arte de Anna. De hecho, el interés se volvió tan grande que cuando cumplió 87 años, de repente, de la nada, Hallmark Greeting Cards llamó a su puerta y le dijeron: Anna, nos encantaría hacer un acuerdo contigo donde podríamos tomar tus pinturas y convertirlas en tarjetas de Navidad. Y adivina qué, solo en el primer año vendieron más de 16 millones de tarjetas de Hallmark. Y ten en cuenta que esto fue en los años 40, así que esto fue como un éxito alucinante. Ya sabes, de 0 a 100. Y por supuesto puedes ver que sus imágenes parecen familiares. De hecho, ella casi sola llevó el arte folclórico como este y lo llevó a todas partes alrededor de la década de 1950. Cuando cumplió 90 en la década de 1950, sus pinturas de arte folclórico estaban en todas partes. Comenzaron a poner sus pinturas en rompecabezas, comenzaron a poner sus pinturas en revistas, comenzaron a ponerlas en calendarios, en platos decorativos coleccionables, lo que sea. Ella literalmente hizo famoso este estilo de arte y para 1960 los museos comenzaron a pelear por obtener su arte porque se había convertido en la artista folclórica más importante de la historia estadounidense para ese siglo, ¿ok? Y ahora ella no es conocida como Anna Roberts, sino es conocida como Abuela Moses o Abuela Moisés. Y fue puesta en la portada de todas estas revistas. Y por supuesto, ahora está en sus 90 años siendo celebrada en todas partes. Fue invitada a reunirse con el presidente Harry Truman, se reunió con JFK, pudo hacer pinturas personalizadas para Dwight Eisenhower. De hecho, en 1965 incluso convirtieron una de sus pinturas en un sello postal. Hallmark vendió más de 100 millones de tarjetas con sus pinturas y créanlo o no, hizo más de 2,000 pinturas después de cumplir 80 años. Vamos, ¿lo escucharon? Le otorgaron 2 doctorados diferentes, pero en sus 90 años, ¿ok? Quiero decir, simplemente ella solo consiguió, incluso después de cumplir 100 años, hizo otras 25 pinturas que se vendieron por más de $1 millón. ¿Ok? Vamos, ¿alguien lo escuchó? Todo lo que estoy diciendo es que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Deja de poner límites a Dios. No equipares el paso del tiempo con la pérdida de oportunidades. Dios puede doblar el tiempo. De hecho, no creo que sea un error que ella sea conocida como la abuela Moses, ¿verdad? Piensa en Moisés, su vida básicamente comenzó a los 80, sus mayores hazañas comenzaron a los 80. Dios puede doblar el tiempo, pero cuando nos impacientamos, cuando empezamos a adoptar el espíritu de los israelitas en lugar del espíritu de Caleb, es cuando comenzamos a quejarnos, es cuando empezamos a señalar con el dedo, es cuando morimos en el desierto. ¿Y por qué? Porque interpretamos los retrasos como negaciones y eso no es verdad. De hecho, quiero que permitas que el peso de esta declaración siguiente se hunda en ti, porque esto es lo que quiero que recuerdes, esto es lo que quiero que te lleves. Los retrasos no significan que Dios no esté interesado en mí, no significa que esté decepcionado conmigo y no significa que Dios te esté negando a ti. Los retrasos no son iguales a las negaciones, pero desafortunadamente muchos de nosotros, en el momento en que nos impacientamos, nuestras mentes comienzan a seguir estos extraños caminos. Tal vez Dios simplemente no me ama, tal vez ama más a esa persona pero no a mí, no está interesado en mí, o tal vez Dios está decepcionado conmigo. Entramos en esta parálisis de análisis donde repasamos cada cosa que hicimos en nuestras vidas como si de alguna manera todo esto se trata de nosotros. Y sí, puede ser cierto y a veces es bueno hacer un poco de introspección. Algunos de nosotros no tenemos suficiente introspección. Pero creo que también hay un lado opuesto de eso, donde simplemente analizamos demasiado nuestros comportamientos o pensamos que los retrasos significan negaciones. Pero escucha, iglesia, el paso del tiempo no significa la pérdida de oportunidades. Si Dios puede convertir el cuerpo de un hombre de 85 años en uno de 40, también puede doblar el tiempo para ti.
Así que simplemente deja de crear estos cronogramas. ¿Quieres saber qué hizo diferente a Caleb? Solo mira lo que Pablo realmente explica. Lo que hizo diferente al espíritu de Caleb era en realidad que no era el espíritu de Caleb, fue el espíritu de Dios. Nosotros, Pablo escribe, no hemos recibido el espíritu del mundo. Recuerda, estamos hablando del espíritu de los israelitas. ¿Qué hizo diferente el espíritu de Caleb? No hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu de falta, de victimización que el mundo quiere que atrapemos, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que podamos comprender lo que Dios nos ha dado libremente, la capacidad de negar el orden normal de las cosas. La capacidad de experimentar la vida incluso cuando no tiene sentido. Caleb sabía que Dios podía darme cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Y si tiene que cambiar milagrosamente mi cuerpo de 85 años, entonces que así sea. Él lo hará, porque aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Déjenme terminar con esto. Déjenme darles el peor escenario para sus sueños. Y permítanme probar este escenario tan incómodo como suene. Permítanme solo darles el peor escenario. Déjenme decir, ¿qué tal si vinieran hoy aquí y yo pudiera profetizarles con absoluta certeza algo muy, muy terrible sobre sus vidas? Imaginen si les dijera, adivinen qué, el Señor acaba de decirme que vas a morir joven, morirás trágicamente y solo tendrás como máximo 2 o 3 años de éxito. La mitad de los cuales serán muy, muy estresantes. Y ni siquiera disfrutarás la mitad de esos 3 años de éxito. Ahora, si les dijera eso a muchos de ustedes, dirían, reprendo eso en el nombre de Jesús. Pero si les dijera eso, estarían deprimidos y dirían, bueno, eso suena terrible. Y sin embargo, lo que acabo de describir, morir joven, morir trágicamente y solo tendrás como máximo 2 o 3 años de éxito, bueno, eso sería terrible y sin embargo lo que acabo de describir, crean o no, es la mejor vida que se ha vivido en toda la historia humana, la de nuestro Salvador Jesucristo. Piensen en eso. Esa es la vida de Jesús que acabo de describir en los Evangelios. Murió joven, realmente solo tuvo quizás 2 o 3 años de notoriedad, la mitad de los cuales fueron bastante estresantes. Y sin embargo, ¿creen realmente que Él se arrepiente de algo ahora? La verdad no lo creo. No, porque Él entendía algo. Tenía una perspectiva eterna. Cuando tenemos una perspectiva eterna, ni siquiera ese escenario importa. Piénsalo bien, tú y yo podríamos estar completamente alegres, porque para la alegría que se le presentaba, soportó la cruz. ¿Por qué? Porque sabía, escuchen, tenemos el para siempre. Toda esta vida es solo una preparación para una vida por venir. Y digo esto, solamente te quiero decir que creo que Dios realmente quiere bendecirte en esta vida. En realidad quiere que experimentes la vida al máximo. Pero incluso si tu peor escenario se hiciera realidad, escuchen, en realidad Jesús dice a personas como estas, Lucas 9:24, cuando perdemos nuestras vidas es cuando las encontramos. Es cuando dejamos ir nuestros cronogramas, muchos de nuestros sueños, cuando de repente recibimos el sueño de Dios y de repente decimos, ni siquiera sabía que eso es 100 veces mejor que mi pequeño sueño de bordado. Algunos de ustedes simplemente necesitan permitir que Dios haga su trabajo en sus vidas, permitirle reemplazar tu sueño con su sueño en su tiempo, y de repente se darán cuenta de que tiene todo sentido. Tiene sentido, porque una última cosa que quiero compartir sobre la abuela Moses es que antes de olvidarlo, en 1948, cuando cumplió 88 años, la revista Mademoiselle, una de las revistas más grandes del mundo en ese momento, le otorgó el premio de Mujer Joven del Año. Esperen un segundo. ¿No se supone que un premio para mujeres jóvenes? Sí, pero ¿acaso no dijiste que tenía 88 años? Sí lo hice. Escuchen, Dios puede cambiar el orden natural de las cosas. Escuchen, si Dios permitió que Beethoven escribiera su mejor sinfonía después de quedar sordo, si Dios permitió que Susanna Wesley se convirtiera en una de las mujeres más influyentes en la historia de la iglesia después de que su esposo la arrastrara durante más de una década,
Si Dios permitió que Handel, el compositor, escribiera su sinfonía más lucrativa después de que su reputación fuera completamente destruida y se entregara su vida a Cristo, entonces despegó. Y si Dios permitió que una viuda anciana llamada Lady Huntington, que le suena familiar esto que dije, construyó más de 116 edificios de iglesias metodistas después de que pensara que su vida había terminado. Si Dios permitió que un jubilado empobrecido llamado Coronel Sanders comenzara un Kentucky Fried Chicken con solo $100, ¿saben a lo que me refiero? Se bautizó a los 77 años y terminó invirtiendo su fortuna en la construcción de iglesias. Vamos, cada una de estas personas tuvo un momento con Dios y cada una de ellas terminó desafiando el tiempo, el orden natural de las cosas, porque dijeron, ¿sabes qué? Dios es más grande que mis circunstancias. Así que escuchen, iglesia, nunca digan que es demasiado tarde para ti. Soy demasiado viejo, soy demasiado esto, soy demasiado aquello. Digan esto, Dios es demasiado bueno y puede desafiar el orden natural de las cosas. ¿Y sabes qué dirá Dios cuando hagan eso? Dirá, esa persona tiene un espíritu diferente. ¿Saben qué, ángeles? En el momento adecuado bendeciré a esa persona de una manera que solo yo podría. Escuchen, mi iglesia, no sé qué están soñando, pero quiero que avivas esos sueños y quiero que permitas que tus definiciones arbitrarias sobre cómo sucederán caigan. Y vamos a hacer eso simplemente entregando nuestra vida a Él aquí y ahora. Simplemente cierren sus ojos. Padre, ves a todas las personas aquí, ves a todas las circunstancias, ves todo el dolor del pasado y Señor, muchos de nosotros hemos creado reglas para ti. Nos alimentamos de nuestro miedo en lugar de nuestra fe y Dios, somos adictos y necesitamos dejar todo eso y simplemente decir, Dios, confiamos en ti, te necesitamos, te amamos. Y Señor, ves todas las cosas que nos creaste para lograr en la tierra y oro para que cada persona se entregue a tu propósito y tu tiempo para que puedan experimentar la verdadera alegría que tienes para nosotros. Y Señor, puedes hacer con nosotros lo que quieras. Haznos como quieras. Señor, confiamos en que eres bueno para nosotros. Y ahora, iglesia, si nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Simplemente di esto después de mí. Querido Jesús, perdóname, renuévame y guíame a partir de hoy y por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Si estás de acuerdo con esta oración, di amén. Amén.